La montaña me devolvió la mirada. Así la describió Eustace Conway en una grabación tan tenue y desprevenida que nunca se pensó que pudiera escucharse fuera de los límites de la reserva de la Isla de la Tortuga. Cuando se escucha atentamente esa cinta, lo que llama la atención no son solo las palabras, sino el tono que hay detrás de ellas. No es la voz firme y segura de sí misma del hombre que la gente llegó a conocer tras años de enseñar técnicas de supervivencia y vivir en armonía con la naturaleza. Es más tranquila, tensa, de un modo que sugiere algo más profundo, una toma de conciencia que se está formando en tiempo real. Suena como un hombre que ha pasado toda su vida creyendo que entendía la Tierra y que de repente se enfrenta a la posibilidad de que no la entiende, de que nunca la entendió de verdad. Durante más de 4 décadas, Eustace ha vivido aislado en los montes Apalaches de Carolina del Norte, construyendo una vida que parece casi alejada del mundo moderno. En Turtle Island Preserve, creó algo más que un hogar. Se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía replegarse sobre sí mismo, donde las habilidades de siglos pasados no solo se conservaban, sino que se practicaban a diario. Podía encender un fuego con nada más que madera y fricción, rastrear animales a través de kilómetros de bosque sin perder su rastro y sobrevivir a duros inviernos utilizando solo lo que la tierra le proporcionaba. Para quienes le observaban, especialmente en Mountain Men, representaba la certeza alguien que había dominado la naturaleza salvaje de una forma que la mayoría de la gente apenas podía imaginar. Pero en 2017, ocurrió algo en aquella tierra que trastocó esa certeza de un modo que ninguna tormenta, ningún invierno, ninguna penuria había logrado jamás. No era algo que pudiera explicarse o demostrarse fácilmente. No encajaba en el lenguaje de las habilidades de supervivencia o los patrones naturales. Y fuera lo que fuese, le afectó lo bastante profundamente como para dejar de filmar durante semanas. Eso ya de por sí era inusual. Eustace no era alguien que diera un paso atrás con facilidad. Sin embargo, quienes estuvieron allí dicen que el cambio fue inmediato e inconfundible. Los miembros del equipo que presenciaron partes de ese periodo han hablado de ello en voz baja, nunca formalmente, nunca de una manera que pudiera convertirse en material oficial. Describen grabaciones que nunca se emitieron, clips de Eustace moviéndose a través de secciones del bosque que se habían sumido en un silencio tan completo que parecía antinatural. No había pájaros llamando, ni insectos zumbando, ni siquiera el sutil movimiento del viento entre las hojas. Solo una densa y pesada quietud del tipo que te aprieta en lugar de rodearte. No era pacífico, se sentía mal. Y luego está lo que encontró al final de una de esas caminatas. Algo en el bosque que no coincidía con nada que pudieran identificar. No era una estructura en el sentido tradicional, pero tampoco algo natural. No seguía patrones observados en el comportamiento animal o en los asentamientos humanos. Simplemente estaba allí, fuera de lugar, difícil de describir e imposible de categorizar. El tipo de descubrimiento que no responde preguntas, sino que crea un silencio donde debería haber explicaciones. Ahora, a los 62, Eustace sigue viviendo en la Isla de la Tortuga, continuando la vida que construyó con sus propias manos. Pero quienes le conocen, quienes llevan años observando sus rutinas y escuchando sus pensamientos, dicen que hay una diferencia. Sutil pero innegable. Ahora es más cauto, menos seguro. La confianza que antes le definía no ha desaparecido, pero ha cambiado, como si ahora estuviera atenuada por algo que no puede explicar del todo. La tierra de la que antes hablaba con absoluta comprensión es ahora algo a lo que se acerca con cierta vacilación. Para entender por qué ese cambio es importante, hay que ver dónde empezó su historia. Eustace Robinson Conway, IV, nació el 15 de septiembre de 1961, en Columbia, Carolina del Sur, en el seno de una familia marcada por la disciplina, la tradición y un deliberado distanciamiento de las comodidades modernas. Su padre trabajaba como ingeniero químico, pero la familia rechazaba gran parte de la vida contemporánea, optando en su lugar por vivir sin electricidad ni muchas de las comodidades que otros consideraban esenciales. Desde muy pequeño, Eustace se vio inmerso en una forma de vida que daba prioridad a la autosuficiencia y a la conexión con el mundo natural.
Aprendió a cazar, a tender trampas, a curtir pieles y a construir refugios utilizando solo lo que el entorno le proporcionaba. No eran aficiones, eran cimientos. A los 12 años pasaba fines de semana enteros solo en el bosque, poniendo a prueba sus límites, aprendiendo a leer la tierra y confiando en instintos que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Donde otros veían la naturaleza salvaje como algo impredecible, él empezó a ver pautas, sistemas, una especie de orden oculto bajo lo que parecía caos. A los 17 años, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. En 1978, se propuso recorrer en solitario todo el sendero de los Apalaches, más de 3.000 kilómetros desde Georgia hasta Maine. Tardó meses. No había garantías ni redes de seguridad, solo las habilidades que había ido adquiriendo a lo largo de los años. Cuando terminó la experiencia no le pareció un logro, sino una confirmación. La naturaleza salvaje no era algo que visitara, sino el lugar al que pertenecía. Más tarde, asistió a la Universidad Estatal de los Apalaches, donde estudió antropología e inglés, pero incluso entonces, su conexión con las montañas siguió siendo más fuerte que cualquier cosa que se pudiera encontrar en un aula. Los profesores vieron su inteligencia, su capacidad para pensar profundamente y expresar ideas con claridad, pero también notaron algo más que cobraba vida cuando hablaba de la naturaleza, de los animales, de los sistemas que existían fuera del diseño humano. Tras licenciarse en 1987, no siguió un camino convencional, sino que optó por algo mucho más exigente. Empezó a vivir a tiempo completo en un tipi en las montañas, cazando su propia comida, confeccionando su propia ropa y construyendo poco a poco una vida que rechazaba por completo la dependencia moderna. No se trataba de un experimento ni de una fase, sino de un compromiso que llevó adelante sin concesiones. Ese mismo año compró 107 acres de terreno en las montañas Blue Ridge, cerca de Boone, Carolina del Norte. Lo llamó Turtle Island Preserve y pasó años transformándolo en un lugar que reflejara todo aquello en lo que creía. Construyó cabañas de madera a mano, estableció una herrería en funcionamiento y creó senderos que permitían a los demás experimentar la tierra tal y como podría haber sido hace siglos. Pero a diferencia de un museo, no era algo que visitara ocasionalmente, sino que vivía allí todo el año enfrentándose directamente a cada estación, adaptándose constantemente, contando solo con lo que podía crear o recolectar él mismo. Con el tiempo, su reputación creció. A principios de los 2000 se había hecho conocido en ciertos círculos como alguien que se había comprometido de verdad con una vida que la mayoría de la gente solo imaginaba. Daba conferencias, impartía cursos de supervivencia e invitaba a estudiantes a la isla de la Tortuga para que aprendieran técnicas que casi habían caído en el olvido. En 1995, completó un viaje a caballo de costa a costa a través de Estados Unidos, viajando del Atlántico al Pacífico en el transcurso de un año, viviendo al aire libre, sorteando terrenos con nada más que determinación y experiencia. En 2011, su vida alcanzó una audiencia más amplia cuando fue invitado a aparecer en Mountain Men. Cuando el programa se estrenó en 2012, los espectadores se sintieron atraídos por sus conocimientos, su disciplina y su inquebrantable creencia de que la vida moderna había desconectado a la gente de algo esencial. Rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la serie, admirado por su capacidad para enseñar y por su negativa a comprometer sus principios incluso cuando eso le hacía la vida más difícil. Pero quienes trabajaron estrechamente con él durante esas primeras temporadas empezaron a notar algo que no encajaba del todo con la imagen presentada en pantalla. Había zonas de la isla de la Tortuga que no quería que se filmaran, secciones del terreno de las que evitaba hablar en detalle. Al principio parecía razonable, siempre había sido protector con el medio ambiente, cuidadoso con la preservación de ciertos espacios, pero con el tiempo empezaron a surgir patrones que resultaban más difíciles de explicar. Desaparecía durante largos periodos, a veces horas, a veces días, diciendo que estaba revisando trampas o manteniendo senderos. Cuando regresaba a menudo, se notaba un cambio en su comportamiento, más tranquilo, más distante, menos dispuesto a explicar dónde había estado. Ante las cámaras, había momentos en los que su confianza parecía flaquear,
cuando su atención se desviaba hacia la línea de árboles como si estuviera escuchando algo más allá de lo que los demás podían oír. Y luego estaban las historias que no se contaban durante el rodaje, sino que se contaban más tarde cuando las cámaras estaban apagadas y el equipo se había instalado en la tranquilidad de la noche. Hablaba de sonidos en el bosque que no se correspondían con ningún animal que conociera, de huellas demasiado grandes y espaciadas demasiado uniformemente para pertenecer a un oso, de árboles descortezados, en patrones que sugerían intención, no instinto. No eran afirmaciones hechas para llamar la atención. En todo caso, se contaban a regañadientes, como si hablar de ellas en voz alta las hiciera más reales de lo que él se sentía cómodo. Entonces llegó 2017, el año en que algo cambió de un modo que nadie pudo ignorar. Según los presentes, Eustace regresó de una patrulla en solitario, visiblemente conmocionado, más de lo que nadie le había visto nunca. No ofreció explicaciones, evitó las preguntas, y cuando los productores le preguntaron si podían revisar cualquier material que hubiera grabado durante ese tiempo, se negó sin vacilar. No era ira, era otra cosa, algo definitivo. Y ahí es donde empieza a profundizarse la incertidumbre. Porque lo que viera, lo que experimentara allí fuera en el silencio de aquellos bosques, fue suficiente para cambiar a un hombre que se había pasado toda la vida creyendo entender cada sonido, cada rastro, cada movimiento de la naturaleza salvaje. Lo suficiente para hacerle cuestionarse algo que nunca antes se había cuestionado. ¿Qué ocurre cuando alguien que ha dominado la Tierra se da cuenta de que la Tierra puede estar reteniendo algo más antiguo, algo desconocido, algo que no sigue las reglas que ha pasado toda una vida aprendiendo? Esa es la cuestión que queda pendiente. No solo lo que vio Eustace, sino lo que significa que el propio desierto no sea tan conocible como siempre hemos creído. Durante semanas evitó las zonas más remotas de la isla de la Tortuga, limitándose a las áreas cercanas a las cabañas principales y permaneciendo inusualmente vigilante, incluso durante las horas diurnas. Un miembro de la tripulación describió el ambiente durante ese periodo como tenso e incómodo. Eustace seguía cumpliendo sus obligaciones con el programa, seguía enseñando técnicas de supervivencia y haciendo demostraciones de artesanía tradicional, pero algo fundamental había cambiado. La tranquilidad y la alegría con las que solía realizar su trabajo habían desaparecido, sustituidas por una especie de vigilancia que parecía más miedo que precaución, y entonces empezaron a circular los rumores sobre lo que había ocurrido realmente durante aquella patrulla. Los detalles varían dependiendo de quién cuente la historia, pero los elementos principales siguen siendo los mismos. Eustace había estado de excursión en una de las secciones más remotas de la isla de la Tortuga, una zona que conocía bien cuando se percató del silencio. No el silencio apacible de un bosque en reposo, sino el tipo de silencio opresivo y antinatural que eriza el vello de la nuca. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni el viento moviéndose entre las hojas, solo nada. Dejó de caminar y escuchó. El silencio le rodeaba, denso y sofocante, y por primera vez en décadas Eustace sintió verdadero miedo en el bosque. Se había enfrentado a osos, pumas y condiciones meteorológicas adversas sin inmutarse, pero esto era diferente. Esto parecía deliberado, como si el propio bosque contuviera la respiración. Avanzó despacio con todos los sentidos en alerta máxima, y fue entonces cuando vio el claro. No era un claro natural. Los árboles habían sido talados o retirados siguiendo un patrón que le pareció demasiado preciso, demasiado intencionado, y el suelo estaba removido de una forma que no se correspondía con ninguna operación de tala o cimentación de una antigua granja que hubiera visto jamás. En el centro del claro había una depresión poco profunda, parcialmente cubierta de ramas y hojas, y cuando Eustaquio se acercó, se dio cuenta de que no era erosión natural, sino un hoyo cavado a mano. Recientemente, en los bordes del claro, encontró marcas en los árboles, no los arañazos dejados al azar por los animales, sino símbolos tallados deliberadamente en la corteza, algunos de ellos lo bastante recientes como para que la savia aún se filtrara por los cortes. Los símbolos no coincidían con ninguna marca de los nativos americanos que él conociera, y no parecían obra de vándalos modernos o exploradores adolescentes. Parecían antiguos rituales y profundamente inquietantes.
Al parecer Eustace sacó su cámara y empezó a grabar susurrando observaciones al micrófono mientras documentaba lo que estaba viendo. Su voz en esa grabación, según personas que la han escuchado, no suena con el tono tranquilo y educativo que utiliza con los montañeros, sino que suena insegura, casi vacilante, como si se debatiera entre su instinto de documentarlo todo y su creciente sensación de que debía dar media vuelta y marcharse inmediatamente. Se acercó a la fosa e iluminó la depresión con la linterna, y fue entonces cuando vio los huesos. No eran huesos de animales esparcidos por los depredadores, sino huesos dispuestos en patrones. Pequeños cráneos posiblemente de mapaches o zarigüeyas colocados a intervalos regulares alrededor del perímetro. Y entonces vio la cara tallada en un trozo de madera y medio enterrada en la tierra al borde de la fosa, una máscara de madera con los ojos huecos y la boca torcida en una expresión que parecía más un grito que una sonrisa. La talla era tosca pero eficaz, y algo en las proporciones le parecía mal, como si quien la hubiera hecho intentara representar algo que no era del todo humano. Eustaquio retrocedió alejándose del claro, aún filmando, y fue entonces cuando oyó el sonido, un ruido bajo y gutural que no procedía de ninguna dirección que pudiera precisar. Parecía rodearle surgiendo del suelo y de los árboles y del propio aire. Dejó de moverse su respiración visible en el repentino frío, y el sonido se desvaneció en el silencio. Abandonó el claro, rápidamente, no corriendo sino moviéndose con determinación, y no se detuvo hasta que estuvo de nuevo en senderos conocidos cerca del recinto principal. Al parecer, en las semanas siguientes, Eustace regresó a la zona varias veces, siempre solo, siempre con su cámara. Trazó un mapa del lugar, tomó medidas y recogió muestras de las tallas y los símbolos, pero nunca llevó un equipo de filmación y nunca habló de lo que descubrió ante las cámaras. Cuando le preguntaron más tarde, se desentendió y se limitó a decir que había cosas en la isla Tortuga que no era necesario compartir con el público, cosas que era mejor no tocar, pero la historia no termina con el claro. Las personas que han visitado la isla de la Tortuga en los últimos años afirman haber visto cosas que Eustace nunca menciona en sus enseñanzas públicas. Extrañas estructuras ocultas en lo más profundo de las pilas de piedras, dispuestas en patrones que no coinciden con ninguna formación natural. Árboles con tallas similares a los símbolos que Eustace supuestamente encontró en el claro. Y más de un visitante ha descrito sentirse observado en ciertas partes de la reserva, una sensación tan fuerte que acortaron sus caminatas y regresaron al recinto principal antes de lo previsto. También hay historias sobre una sección de una de las antiguas cabañas de la propiedad, una habitación cerrada que Eustace mantiene sellada y se niega a dejar entrar a nadie. Según personas que han trabajado en la isla de la Tortuga, la habitación contiene objetos que Eustace ha recogido del bosque a lo largo de los años. Huesos, tallas, piedras con marcas inusuales y otros objetos que no muestra ni explica. Un antiguo empleado afirmó haber visto brevemente el interior de la sala y la describió como inquietante, llena de cosas que le parecían mal de una manera difícil de articular. Y luego están las grabaciones. A lo largo de los años, Eustace supuestamente ha acumulado horas de grabaciones de sus patrullas en solitario, material que nunca estuvo destinado a los montañeros ni a ninguna otra plataforma pública. Según se informa, estas grabaciones incluyen audio de sonidos inexplicables, vídeo de zonas alteradas del bosque y la narración del propio Eustace, mientras intenta dar sentido a lo que está presenciando. Las personas que afirman haber escuchado partes de estas grabaciones las describen como profundamente incómodas, no por nada abiertamente aterrador, sino por la incertidumbre en la voz de Eustace. La sensación de que un hombre que ha pasado toda su vida confiando en la naturaleza está realmente perdido para explicar lo que está sucediendo en su propia propiedad. Ha habido rumores sobre otros encuentros también. Eustace ha mencionado de pasada normalmente a altas horas de la noche alrededor de una hoguera, cuando las defensas están bajas, que ha visto cosas en el bosque que no puede explicar. Grandes figuras que se mueven entre los árboles a distancias que hacen imposible su identificación. Huellas demasiado grandes para ser humanas, pero con formas que sugieren un movimiento bípedo. Y ojos que se reflejan en la oscuridad, observando desde puntos estratégicos que requerirían inteligencia y paciencia para mantenerse.
En un relato particularmente sorprendente, Eustace supuestamente contó a un pequeño grupo de estudiantes que una vez vio lo que creía que era un Bigfoot cerca del límite norte de la isla Tortuga. Lo describió como enorme cubierto de pelo oscuro y moviéndose con una fluidez que no se correspondía con ningún oso que hubiera observado jamás. Al parecer la criatura se detuvo, al borde de un claro se volvió para mirarle directamente, y desapareció en el bosque tan rápida y silenciosamente que Eustace se preguntó si realmente la había visto. Pero la historia más inquietante que ha circulado entre personas relacionadas con el programa y la reserva se refiere a un incidente de 2019. Eustace estaba solo en la propiedad a altas horas de la noche trabajando en uno de los talleres cuando oyó pasos fuera, pasos pesados y deliberados que rodeaban el edificio lentamente deteniéndose en ventanas y puertas como si lo que hubiera ahí fuera estuviera buscando una forma de entrar. Eustace cogió una linterna y un rifle y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió los pasos se detuvieron. La noche era completamente silenciosa. Pasó la linterna por el claro iluminando la arboleda, los caminos, las cabañas cercanas. Nada, pero cuando miró hacia abajo había huellas en la tierra blanda cerca de la entrada del taller. Huellas grandes y descalzas que no coincidían con ninguna bota o zapato, y se alejaban del edificio y se adentraban en el bosque desapareciendo en la oscuridad. Al parecer Eustace siguió las huellas durante un corto trecho con el rifle preparado y la linterna atravesando las sombras. Las huellas continuaban en línea recta, espaciadas uniformemente, lo que sugería que algo caminaba erguido con un propósito. Y entonces se detuvieron. En medio de un claro, las huellas simplemente terminaban como si lo que las hubiera hecho se hubiera desvanecido en el aire. Permaneció en ese claro durante mucho tiempo escuchando el silencio. Y luego se dio la vuelta y regresó al taller. No durmió esa noche, y según las personas que lo vieron al día siguiente, parecía agotado y agitado de una forma totalmente fuera de lo normal. La pregunta que ronda todo esto es, ¿a qué cree realmente Eustace Conway que se enfrenta? Ha pasado toda su vida estudiando el mundo natural, aprendiendo a leer señales y patrones que la mayoría de la gente nunca percibiría. Sabe distinguir entre un oso y un ciervo, entre los daños causados por el viento y la destrucción deliberada. Por eso cuando alguien como Eustace dice que ha visto cosas que no puede explicar, tiene peso. Hay teorías, por supuesto. Algunos creen que la isla de la Tortuga se asienta en tierras que eran sagradas para los pueblos indígenas mucho antes de la colonización europea, y que Eustace ha tropezado con lugares que nunca debieron ser perturbados. Otros piensan que la remota ubicación y la densa selva crean condiciones en las que animales inusuales, posiblemente incluso especies por descubrir, podrían existir sin ser ampliamente documentados. Y hay quienes creen que Eustace simplemente está experimentando el aislamiento y la tensión psicológica de vivir solo en la naturaleza durante décadas, que la mente puede jugar malas pasadas cuando se pasa demasiado tiempo alejado de otras personas. Pero las personas que conocen personalmente a Eustace, que han trabajado con él y le han visto actuar en el bosque, no creen que esté imaginando cosas. Le describen como una de las personas más sensatas y con los pies en la tierra que han conocido nunca a alguien que no exagera ni hace sensacionalismos. Por eso cuando habla de un silencio que les parece extraño, de símbolos grabados en los árboles o de pasos que dan vueltas alrededor de su taller en mitad de la noche, tienden a creerle. Las imágenes que no se han visto, si es que existen en la forma que sugieren los rumores, probablemente nunca se difundirán en su totalidad. Eustace siempre ha sido protector con la isla de la Tortuga, y compartir material que pudiera atraer una atención no deseada sobre la propiedad o poner en peligro los frágiles ecosistemas que tanto se esfuerza por proteger, iría en contra de todo lo que él defiende. Pero más que eso, existe la sensación de que parte de lo que ha grabado es demasiado personal, demasiado inquietante, demasiado cercano a algo que no comprende del todo, como para convertirlo en entretenimiento. Mountain Men sigue emitiéndose, y Eustace sigue siendo una figura central del programa. Pero si se observa con atención, se pueden apreciar los cambios. Ahora es más cauteloso, más pausado a la hora de moverse por el bosque. Habla menos de conquistar la naturaleza salvaje y más de respetarla, de entender que hay fuerzas y presencias en el mundo natural que los seres humanos nunca llegarán a comprender del todo.
y ya no se adentra en ciertas partes de la isla de la Tortuga, al menos no ante las cámaras. Las secciones remotas. Los bosques profundos donde el silencio se hace demasiado pesado y los árboles se sienten demasiado cerca, esas áreas permanecen fuera de los límites. Si eso es debido a lo que encontró allí o por lo que él cree que todavía está allí observando y esperando, es algo que solo Eustace sabe con certeza. A 62 años de edad, Eustace Conway sigue viviendo la vida que eligió, sigue enseñando a la gente acerca de la autosuficiencia y las habilidades tradicionales, sigue caminando por los mismos senderos que ha caminado durante más de 40 años. Pero ahora lleva consigo un conocimiento o una experiencia que ha cambiado su forma de ver la tierra, que dedicó su vida a comprender. El desierto que una vez creyó que era su verdadero hogar, ahora le parece diferente, menos conocible, menos seguro, menos cierto. Y tal vez esa sea la verdadera lección de la historia de Eustace, que no importa cuánto aprendas, no importa cuántos años pases dominando un oficio o un paisaje, siempre habrá cosas que permanezcan fuera de tu control, fuera de tu comprensión, fuera del alcance de cualquier habilidad o conocimiento que poseas. La montaña devolvió la mirada a Eustace Conway, y lo que vio en ese momento no fue un enemigo ni una amenaza, sino un recordatorio de que para empezar, nunca tuvo realmente el control. Las secuencias invisibles, la habitación cerrada, los símbolos tallados en los árboles, las huellas que terminan en medio de los claros, todo ello apunta a la misma verdad. Turtle Island Preserve no es solo el hogar de Eustace, es algo más antiguo, algo más profundo, algo que estaba ahí mucho antes de que él llegara y que seguirá estando ahí mucho después de que él se haya ido. Y sea lo que sea, se le ha dado a conocer de una forma que las cámaras y los micrófonos nunca podrán captar del todo. Entonces, ¿qué vio Eustace Conway que le cambió para siempre? ¿Qué se esconde en los bosques de la isla de la Tortuga que un hombre que ha pasado toda su vida en la naturaleza no puede explicar? ¿Y qué ocurre cuando la tierra en la que has confiado toda tu vida de repente parece que te está observando, esperando algo, guardando secretos que nunca se pretendió que fueran desvelados? La verdad es que puede que nunca conozcamos la historia completa. Eustace no es de los que hacen sensacionalismo o exageran, y si ha decidido que ciertas cosas es mejor no decirlas, probablemente ahí se quedarán. Pero el hecho es que algo ocurrió en la isla de la Tortuga que sacudió a uno de los hombres de campo más seguros y capaces de Estados Unidos. Algo que le hizo darse cuenta de que la naturaleza no son solo árboles y animales y patrones climáticos. Es algo más complejo, más antiguo y más consciente de lo que nunca imaginó. Y ahora cada vez que recorre esos senderos, cada vez que se detiene a escuchar el bosque, no solo está comprobando si hay ciervos o vigilando el tiempo. Está escuchando el silencio, vigilando los símbolos, esperando a ver si la montaña le devuelve la mirada. ¿Qué crees que encontró realmente Eustace en esos bosques? Y si alguna vez salieran a la luz imágenes nunca vistas, ¿cambiaría tu forma de pensar sobre la naturaleza? ¿O preferirías que algunos misterios permanecieran enterrados? Dinos lo que piensas. Y si esta historia te ha hecho preguntarte qué más se esconde en los bosques que creemos conocer, no dejes de suscribirte para conocer más historias nunca contadas que ponen en tela de juicio todo lo que creíamos saber.